¿Qué tal, muchachos? Con el gusto de saludarlos. Miren, nada más quiero indicarles el siguiente apartado. Para dar por último cerrado, por como concluido el prácticamente curso de probabilidad y estadística, quiero indicarles lo siguiente. Esto va a venir en su examen, entonces necesito que por favor todos interpreten la clase que voy a dar en esta última ocasión. No te voy a pedir nada, no te voy a pedir apunte, no te voy a pedir trabajo, nada. Por favor, nada más analízalo, revísalo, que esto, pues, como te vuelvo a repetir, viene en la parte de tu examen. Es prácticamente el cierre número 4 del bloque número 4, cierre de la materia de probabilidad y estadística, y que prácticamente se refiere a la correlación de variables, del cual te voy a pedir, por favor, que verifiques, incluso si quieres anotar en tu propio cuaderno, pues lo hagas con normalidad, no va a haber ningún problema. Y bueno, voy a distinguirte cada uno de estos apartados. Espero que se logre entender, que tú también logres captar la idea acerca de este último trabajo que vamos a realizar nosotros, o con la clase acerca del tema de correlación de variables, de lo cual te voy a pedir también incluso que lo consideres, ya que viene siendo parte de tu último apartado para la materia de probabilidad y estadística. Es muy importante también mencionarte que este apartado que vamos a analizar en esta ocasión viene como resultado final, o te estoy agregando yo el concepto de manera general acerca de lo que tú me tenías que haber entregado, o este era el sentido de yo pedirte a ti el mapa conceptual acerca de tu última actividad, que valía un 20%, y que bueno, de todos ustedes que me estuvieron entregando sus trabajos, he concluido o he organizado un resumen de manera general acerca de este tema de correlación de variables. Esto era lo que tú deberías haber investigado, esto es lo que tú me debiste haber entregado, y esto es justamente lo que rescaté de cada uno de sus trabajos, y por eso les comento que este es el último apartado que ustedes me van a tener que mencionar en su examen. Entonces, considérenlo muy bien, por favor, analícenlo todo. Si puedes ahí tener algún compañero, alguna amistad, pues menciónale que tienes este último apartado para que lo vayan considerando, por favor. Bloque número 4, y la parte final se refiere a correlación de variables. Primero que nada, ¿qué es una correlación de variables? Bueno, una correlación de variables se refiere, primero que nada, a hacer una prácticamente característica, ¿no? ¿Es una cualidad o es una característica? De las dos maneras. No son en sí lo mismo, asemejan, parecerse, pero no son lo mismo. Prácticamente hay diferencia entre cada uno de ellos. Y luego, esta cualidad o esta característica, ¿quién la posee? Prácticamente los individuos de cierta población, ya seas tú, ya sea yo, el vecino, un familiar, un conocido, una profesora, un profesor, quien sea. Todos como seres humanos poseemos estas cualidades y estas características, de las cuales se van a tener que dividir en ciertos tipos. ¿Cuáles son esos tipos en los cuales se van a dividir? Pues prácticamente en dos clases, ¿no? En dos categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Primero que nada, en un apartado donde mencionamos algo de las características o cualidades cualitativas, y en el otro apartado, características o cualidades cuantitativas, ¿sí? Son dos apartados muy distintos. Vamos a iniciar con la parte de las cualitativas, ¿no? Características o cualidades cualitativas. ¿Cuáles son esas cualidades o características cualitativas? Bueno, en principio debes de saber que son, cuando nos referimos a cualitativas, ¿son cualidades o son características? Así de sencillo. ¿Son cualidades o son características nada más? ¿Sí? Aquí en este apartado no podemos tocarlos, no podemos medirlos, no tenemos esa capacidad. Cuando te hablo de algo cualitativo es, por ejemplo, la cantidad de color que yo tengo aquí manejando. No sé si es 1 kilo, es medio kilo, son gramos, no lo sé. ¿Sí? Por ejemplo, también no sé cuánta cantidad de sol tenemos ahorita en este día, no sé cuánta cantidad prácticamente de color, de iluminación tenemos, no sé cuánta cantidad de sentimiento a lo mejor tú tienes, cuánta cantidad de felicidad, no lo puedo saber. Entonces, por eso significa que es algo cualitativo, o sea, algo que no se puede medir, ¿no? Y eso se clasifica de dos maneras. Primero que nada, en algo nominal y en algo ordinal, ¿sí? Para que tú sepas esto, de esta clasificación de todavía características en dos tipos más, en algo nominal, aquí quiere decir que no importa el orden, ¿sí? Aquí no importa el orden cuando hablamos de una característica nominal. Cuando hablamos de una característica ordinal, sí importa el orden. Entonces,
de aquí debes de distinguir este apartado. No importa el orden cuando hablamos de una característica nominal, cuando hablamos de una característica ordinal, sí importa el orden. Ahora vamos a pasar a un pequeño ejemplo. El ejemplo se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, los dije, en una parte no importa el orden, en el otro sí importa. Cuando hablamos de una característica o cualidad nominal, decimos, por ejemplo, el estado civil de una persona. Como tú puedes saber, hay casados, solteros, viudos, divorciados, etcétera, situación, o en unión libre, ¿no? ¿Qué queremos decir aquí? No hay una regla general que nos diga, primero debe de divorciarse una persona para después casarse o para poder juntarse después. No existe ninguna regla general. Entonces, por ello que aquí, si tú te fijas, no importa el orden. Por ejemplo, si yo también te preguntase, a ver, no sé, incluso, ¿qué pudiese existir? ¿Qué pudiese existir, por ejemplo, en el universo? ¿Qué fue primero? A lo mejor el planeta Tierra, después el planeta, no sé, Venus, o fue primero la galaxia, no lo sabemos. Por eso ahí en ese caso, pues como no hay un orden exacto en sí, no podemos saber incluso qué fue primero. Por eso no importa el orden allí. ¿Por qué? Porque tampoco podemos cuantificar qué fue primero, el Sol o la Luna, no lo sabemos. Entonces no podemos cuantificar esa cantidad, ¿no? Aquí no hay un orden. Enseguida, cuando hablamos de algo, una característica o cualidad ordinal, sí importa el orden. Como sí importa el orden, aquí les menciono un primer ejemplo: medallas de un mundial o de una carrera. Por ejemplo, cuando alguien participa en una carrera o está en un mundial, tú te has fijado que a las personas, hay muchas disciplinas, pero a las personas que ganan en la disciplina, no sé, por ejemplo, de atletismo, de natación, de carreras atléticas, de básquetbol, de fútbol, de lo que sea, ¿no? ¿Te has dado cuenta que existen aquí, por ejemplo, premiaciones? Ok, al primer lugar le dan una medalla, ¿de qué color? Pues de oro, ¿no? O color prácticamente amarillo, ¿no? Segundo lugar, una medalla de color gris que asimila una medalla de plata. Tercer lugar, una medalla ¿de qué? De bronce, que es un poco cafecito y que prácticamente pues es distinguido. Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Ok, luego digamos que vemos una carrera, no sé, también de donde se entregan trofeos. Hay trofeos grandes, medianos y más pequeños. Entonces ahí también distinguen ese apartado. ¿Qué quiere decir? Aquí sí importa el orden. Espero que hasta aquí se vaya entendiendo y que bueno, puedas tener ese sentido de prácticamente conocimiento. A lo mejor yo te voy a pedir unos ejemplos también para el examen. Así que ve anotándolos, por favor, y ve tú consiguiendo otros aparte. Ahora, vamos con la parte de las cuantitativas o correlación de variables, donde vemos cualidades o características, ¿no? Cuantitativas, ya no cualitativas, ahora cuantitativas. Cuando hablamos de algo cuantitativo, ¿a qué se refiere? Bueno, primero que nada, son medibles, Son medibles, ¿por qué? Por números, por cantidades y por expresiones. Por ejemplo, decirte yo que aquí existen 5 alumnos, más 5 alumnos, pues nos da un total de 10, ¿no? Si un alumno sacó 7, si el otro alumno sacó 5, si un alumno sacó, etcétera, quiere decir que ya hay expresiones, que hay cantidades, que te estoy mencionando números. Entonces, por eso podemos ahora sí palpar, tocar incluso esa cantidad de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si yo te digo, tengo 3 marcadores, tú todavía no sabes de qué color, pero a lo mejor yo te menciono, mira, aquí están 3 marcadores, y bueno, los marcadores sí los puedo tocar en sí. Lo que no puedo tocar es el color, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me distingue esto? Prácticamente la cantidad o expresión de lo que yo estoy tratando de hablar. Si tengo 3 marcadores, pues aquí te lo estoy mostrando, ¿no? Y te estoy diciendo también que algo cuantitativo es prácticamente una expresión. Te estoy expresando qué cantidad tengo, te estoy diciendo también una medición, cuánto, o sea, el rango, o sea, de qué hasta qué número, ¿no? Te estoy diciendo solamente 3. Y una cantidad exacta, o sea, es esto que te estoy expresando, la cantidad de marcadores a lo mejor que te estoy haciendo saber. Luego, en este apartado quiero mencionarte que se clasifica de 2 maneras. Existen 2 tipos o 2 maneras de conocer la clasificación o los tipos de correlación de variables cuantitativas. ¿Cuáles son esas características o esas cualidades? Bueno, unas tienen un valor entero, que por ejemplo aquí lo vamos a distinguir. Decimos nosotros que esos tienen un valor entero, ¿no? Y hay unos que tienen solamente un intervalo. Entonces vamos a investigar nosotros. Aquellos que tienen un valor entero se les clasifica como cualidades
cuantitativas discretas o cuantitativas continuas. De esta manera, aquí ya tenemos dos apartados. Enseguida voy a mencionarte un pequeño ejemplo para que quede claro. Te digo, aquí necesitan un valor entero. En el otro apartado necesitan de un intervalo. Vamos a distinguir primero. Los que necesitan de un valor entero son de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Es, por ejemplo, decirte a ti el número, este es un ejemplo, el número de hermanos, ¿no? Hermanos y hermanas, ¿no? O el número de familiares. Por ejemplo, número de hermanos que uno tiene, a lo mejor puede ser ninguno, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero todos tenemos una cantidad de hermanos. Por lo tanto, ese es un número exacto. Va a haber quien me diga que tiene, por ejemplo, 7 hermanos, va a haber quien me diga que tiene 2 hermanos, va a haber quien me diga que tiene 3 hermanos o que tiene un solo hermano, ¿no? Entonces, aquí ya se entiende un poquito más. ¿Cómo puede ser otro ejemplo? Muy sencillo. Aquella cantidad de número de, no sé, puede ser prendas, a lo mejor, de vestir, ¿no? Puede ser un claro ejemplo. A lo mejor unos tienen más de 20 camisas, algunos tienen más de 10 pantalones, algunos que tienen más de 5, etc. Entonces, es un número exacto de algo. A eso me refiero con este valor entero cuando hablamos de una cuantitativa discreta. Algo que puedo cuantificar, que puedo tocar, que puedo conocer yo muy fácilmente a través de una expresión. Tenemos una cuantitativa ahora continua. ¿Y qué se refiere a que tiene un intervalo entre ellos? Voy a mencionarles un pequeño ejemplo de cuándo sería hablar de una cuantitativa continua. Por ejemplo, vamos a mencionarlo aquí. Es muy sencillo para nosotros conocer, por ejemplo, la edad, la altura de uno, ¿no? Altura. Por ejemplo, de tu altura, no sé cuál sea tu altura. Ejemplo, la mía es un poco media, un poco menor. No soy tampoco tan chaparro, tampoco tan grandote. Digamos que es media, ¿no? Yo mido 1,74. Pero por ejemplo, cada uno de nosotros cuando nació teníamos una estatura diferente, ¿no? Quiere decir que esto va cambiando. ¿Y por qué es continua? Porque va en intervalos. Cuando eras tú pequeño, medías a lo mejor cuando tú naciste unos 30 centímetros, unos 40 centímetros, a lo mucho, o algunos medían a lo mejor 20 centímetros. Y luego, cuando ya creciste a una edad más grande, cuando estabas en la secundaria, ya tenías a lo mejor una edad de, de unos 12 años, pero medías o tenías una altura de 1 metro con 50 centímetros, 1 metro con 70, etc. Y algunos ahorita que estamos en la preparatoria o en esta etapa, nivel medio superior, tenemos la estatura de 1,80, de 1,90, de 2 metros, de 1,40, cualquier diferencia de estatura, ¿no? O de altura. Entonces, cuando tú crezcas ya, cuando seas mayor de edad, cuando seas un adulto mayor, va a cambiar tu estatura, o tu altura, mejor dicho. Ya no vas a tener esos 2 metros, a lo mejor ahora vas para abajo y decaes a lo mejor unos 20 centímetros y a lo mejor uno se encorva y a lo mejor nada más llega a medir 1,80, ¿no? 1,95, etc. Entonces, a esto me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque es un intervalo continuo. También, por ejemplo, las edades. Cuando hablamos de las edades, tú cuando eras un bebé a lo mejor tenías unos meses o un año apenas, y así fuiste cambiando de años, ¿no? Pero ahora va en relación al tiempo, o sea, todo va cambiando prácticamente. Ahora, vamos a ver este apartado, intervalo continuo. Por ejemplo, aquí también mencionarles un ejemplo muy particular en casa, ¿no? Cuando tú tienes el recibo de la luz, es muy diferente en cada una de las épocas, ¿no? del año. Por ejemplo, si nosotros iniciamos en enero, ¿cuánto te llega el gasto de la luz? A lo mejor el gasto de la luz a sus padres de familia les llega de unos 400 pesos, de unos 600 pesos, de unos 800 pesos. Ok, para cuando estamos nosotros a mediados del año, que es en mayo, en junio, julio, llega la tarifa a lo mejor menos costosa, ¿no? Llega de unos 200 pesos, de unos 150, no sé, de una cantidad mínima, no quiere decir que sea exacta. Y luego, para cuando llega la época navideña, la época de decembrinas o la época prácticamente también de noviembre, diciembre, el costo prácticamente del servicio de luz
viene un poco más elevado. Entonces aquí recae ese sentido prácticamente, que si tú te fijas son intervalos, o sea, quiere decir que van cambiando, que van variando algunas situaciones. O por ejemplo, cuando tú realizas una recarga para tu teléfono celular, que primero te piden a ti cuando tú compras un celular, una recarga mínima de 30 pesos, de 10 pesos, de 50 pesos. Pero a ti se te ocurre que ya tienes un trabajo y a la siguiente ocasión le agregas una transferencia de saldo, ¿no? A lo mejor ya no de 50 pesos, a lo mejor ya de 100, a lo mejor ya agregas ahora un plan, ¿no? Ya son 150 y ya después vas cambiando a 200 y así prácticamente. Quiere decir que entonces el intervalo va cambiando, ¿no? Ya no es esa misma cantidad. Entonces espero que se haya entendido, muchachos. Esto es el último concepto. Esto es el último concepto para tu materia. Espero que sí se haya entendido, de probabilidad y estadística. Estúdialo, por favor, analízalo y cualquier duda, pues quedo a sus órdenes, muchachos. Prácticamente, cuídense, nos estamos viendo pronto. Analícenlo, si tú quieres y gustas, pues puedes pausar el video. De no ser así, no hay ningún problema, pero bueno, tenlo en mente, va a venir en la parte de tu examen. Así que, pues agradecerles mucho, cuídense, hasta luego.